Centroamérica Ah, porque son países que son los que más requieren, ¿no? De una ciudad sustentable. exacto, esa es la idea precisamente. Yo sé que apenas vamos iniciando, obviamente, con estos temas, pero sí es importante que ustedes tengan presente que América Latina necesita de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, déjame prender la luz porque me va muy oscuro. Sí, ya. Hola Karen, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, Lucía, aquí estamos empezando y Lucía me decía que ella ya tiene el país elegido, ya va a hablar acerca de Panamá. Yo les recomiendo que en su podcast, digo, son 5 minutos y tienen que hablar, obviamente, no sé cómo hayan quedado, en este caso, con la maestra Lulú, ustedes no están, ¿verdad? Con la maestra Lulú. No, profesora, yo no estoy. Ok, tú, Karen. No, tampoco. Ok, esta es recomendación, independientemente de que estén con la maestra Lulu o no. Cuando ustedes vayan a hablar ya en su podcast del país que ustedes eligieron, hagan una breve descripción de las características poblacionales, urbanas del país en el que van a estar, del que van a estar obviamente trabajando. ¿Por qué? Porque como ustedes son los especialistas en el tema acerca del transporte sustentable, etcétera, etcétera, alguien que esté escuchando su podcast, escuchando, por ejemplo, alguien que quiera saber acerca de esto de transporte sustentable, pues que sepa cuáles son las características de Panamá. Es como hablar de México, y voy a poner la Ciudad de México, que es donde nosotros vivimos. Bueno, pues ¿cuáles son sus características? Es una ciudad, primero es la capital, en segunda, pues es donde se concentra la mayor parte de la población, es en donde se concentra también todo lo que es las secretarías, las empresas más importantes, ¿no? Los consorcios económicos aquí en la Ciudad de México. Entonces, hablen un poquito acerca de lo que significa el país en el que ustedes van a estar y la ciudad, ¿no? Si ustedes lo van a hacer a nivel general, la ciudad bueno, el país que hayan elegido, si hagan esa pequeña acotación para que tengan un amplio, para que cubran, ¿no? Lo que significa Latinoamérica. Vamos a suponer que su podcast lo están escuchando en Europa y no me van a creer, pero muchos europeos. Hola, Víctor, buenas noches. Qué bueno que ya te uniste. Buenas noches, profesora. Bueno, Gracias. le estaba contando a tus compañeras que, bueno, ellas ya eligieron un país. En el caso de Lucía eligió Panamá. Digo, no importa si se repiten los países, digo, a Latinoamérica sí nos alcanza para los 13 que somos. Bueno, los 13 estudiantes que son, sí se reparten todos los países. Sin embargo, le estaba diciendo a tus compañeras que es importante que ustedes hablen un poquito de lo que es el país elegido para tener una visión más grande o más amplia de lo que estamos hablando, porque le decía a tus compañeras que cuando uno escucha, vamos a suponer este podcast, pero que lo escuche un europeo, un asiático, un norteamericano, no me van a creer, pero muchas veces no tienen como la visión de dónde están, de en qué condiciones vive Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que su podcast hablen un poco acerca del país elegido, ¿sale? Y después, bueno, pues ya se van ustedes con las dos preguntas, con estas dos preguntas importantes de lo que significa el desarrollo sustentable y por qué es importante, obviamente, el transporte sustentable en la ciudad elegida. Esta sesión es precisamente para ver todas las implicaciones que tiene su podcast, si tienen dudas, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, porque más allá, o sea, ya no les voy a dar clase en sí de lo que es la materia,
sino entrar de lleno allá cómo van a organizar su podcast. Deben de tener el guión, es muy importante. ¿Qué debe de tener el guión? La pregunta con la respuesta. La pregunta es la que va a ayudarte a leer tu novia, tu esposa, tu amiga, lo que ustedes quieran, como si estuvieran en una entrevista, y tú vas a decir todo acerca de estas dos, como respuesta a estas dos preguntas, pero como si fueras tú ya un especialista. Te sugiero que tampoco te lo vas a aprender de memoria, pero cuando tú estés escribiendo tu guión, es como si tú lo estuvieras ya redactando para hablarlo. Eso es lo importante, ¿vale? ¿Qué es lo que me van a entregar? Me van a entregar como actividad final ese guión, que es donde yo voy a ver todo lo que ustedes investigaron, en donde me van a poner obviamente ¿cómo se llama? Las fuentes bibliográficas a las que hicieron referencia, todo lo que ustedes investigaron, y como trabajo final, pues obviamente es el podcast que yo tengo que escuchar, estarlo leyendo con el guión para ya darte una calificación. Y eso es lo más importante, que es lo que tienen que hacer. ¿Cómo van en esa parte? Víctor, ¿cómo vas? Todavía no he elegido país, profesora, pero estoy trabajando en ello y bueno, lo pienso subir en tiempo y forma. Ok, Eh, Sigo trabajando. ok, ya pregunté y hasta hoy me pudieron responder, hasta hoy pudieron responderme que la entrega del podcast es hasta el día sábado. Ese es el día último que se entrega. Si ustedes lo tienen antes, obvio se los agradecería, porque yo tengo el fin de semana para poder escucharlos, ¿sale? Va a haber obviamente una rúbrica, que esa la voy a subir ahí al Classroom para que ustedes vean qué es lo que voy a evaluar en esta actividad. Les voy a poner ya en esta última sesión, que es la 4, les voy a poner lo que significa o lo que tienen que hacer en esta actividad integradora, podcast, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí lo van a subir. Ya vi los trabajos que entregaron, no están o sea, no están mal, tampoco son de 10, pero tampoco te quiero decir te lo voy a regresar todo, no, sino era un pequeño acercamiento o primer acercamiento a este trabajo, ¿sale? Pero ustedes tienen que hacer más cosas. Entonces, ahí hay otra tarea, le subí ¿cómo se llama? El lunes le subí otra actividad, por decirlo así, o sea, lo que me entregaron en un inicio, tengo que ver un cambio, ¿no? Algunas cosas pues obviamente no quedan igual, o sea, ustedes tienen cambios. Entonces, en ese mismo trabajo que ustedes entregan, pues obviamente va a haber un cambio, tal vez le quiten, tal vez le pongan, y eso es lo que me van a entregar en la sesión de lunes. Y ya en esta sesión me van a entregar el trabajo final, ¿de acuerdo? Eso es lo que me van a entregar, ¿ok? Para que yo pueda subir también, o sea, si a mí me preguntan qué fue lo que hicieron, bueno, pues hicieron un pequeño acercamiento en un inicio de ahí está la actividad, luego otro pequeño cambio, hicieron algunos cambios, y luego ya fue obviamente el trabajo final, ¿no? Que es en este caso el guión que tiene que ser escrito y el podcast. ¿Alguno de ustedes ha trabajado haciendo en anteriores cursos algún podcast? Creo que ya lo habían hecho en algunas otras asignaturas. Sí, profesora. Sí, ya lo No, hicimos. Ok, entonces ya saben lo que estamos hablando en cuanto al guión y en cuanto al podcast. sí, profe. Ok, bueno, entonces tengo que tener son 4 evidencias, ¿no? 4 evidencias, que es el guión, el podcast y los 2 trabajitos anteriores, ¿vale? Esas son cuatro actividades para que yo pueda justificar que obviamente ustedes estuvieron dentro del curso, que estuvieron en las sesiones, porque bueno, yo como las grabo, pues obviamente aquí yo tengo quienes entraron a las sesiones. Y si tú en este caso, Lucía, Karen y Víctor han entrado a las 4 sesiones, yo les voy a calificar sobre 10. Y ahorita lo estoy mencionando, ustedes ya lo sabían. Si tienes una falta, va sobre, creo que son 2 faltas sobre 8, y así va bajando. En este caso, pues tengo a ustedes 3, que va sobre 10 el trabajo, ¿vale? Entonces, esta sesión, digamos, es para eso, para resolver dudas, para que me pregunten acerca de, si en el caso, por ejemplo, Víctor, que todavía no sabe
¿Tienes dudas de qué país puedas hacer un acercamiento, un trabajo, Víctor? No, profesora, simplemente no he elegido todavía el país. En cuanto lo tenga y si tengo alguna duda, pues me acercaría con usted. Le agradezco demasiado. No, a ustedes, la verdad es de que este fue un curso así como intensivo, pero la idea es que pasen la asignatura pues, de una forma práctica, ¿no? Y sencilla. Entonces, no le hice, en mi caso, yo no le hice mucha variación a lo que es el podcast, sin embargo, pues obviamente nada más cambiamos el hecho de que no es de la Ciudad de México, sino que obviamente va a ser de un país latinoamericano, ¿no? Entonces, en tu caso, Víctor, no tienes con la maestra Lulú, ¿verdad? Actividad. O sea, no estás con ella en otra materia. Sí, sí, profesora, ¿Estás estoy con con ella? ella. Sí, Ok, entonces con ella hacen lo mismo conmigo, pero ella les pidió otra cosa dentro del podcast, pues añadir algo no, más. no, 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 no. Es lo mismo, ¿verdad? Lo del transporte. Sí, claro. Ok, entonces, de acuerdo a lo que ella te pide, pues obviamente vas a hacer el podcast. En mi caso, pues todo va encaminado a lo que es el transporte sustentable, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ninguno. No, no, Nada. no. Karen, en particular, No, profesor, hasta ahorita ninguna duda. ok. Lucía, No, profesora, tampoco. Todo bien. ok. Bueno, entonces si quieren, o sea, ustedes pueden salirse de la sesión para yo esperar a otros y no hay ningún problema. Acuérdense, todo va en el Classroom, ¿vale? Yo voy a poner ya, les digo, el día de hoy, dónde me van a colocar el guión, dónde me van a colocar el podcast, etcétera, etcétera. Ahora, dudas. En caso de que me digan, maestra, no sube el podcast ahí en el Classroom, me lo envían por correo, ¿sí? ¿Sí? Por favor, o sea, o el enlace para que yo lo pueda escuchar. Ahí en el Classroom, obviamente, el link sí lo van a poder poner, pero yo sugiero que por cualquier cosa ustedes me lo manden igual a mi correo, al correo que les envíe, bueno, que tienen ahí, para cualquier cosa que suceda, también tener pues ese respaldo, ¿vale? Y estar muy, muy, muy comprometidos en que van a revisar sus correos electrónicos y el Classroom en caso de que haya alguna, de que no me deje entrar, de que esté, cualquier cosa, necesito que ustedes estén al tanto para decirte, no lo puedo abrir, de qué manera podemos hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces no lo van a hacer así de, bueno, ya se lo mandé, ya no, porque sí me ha pasado que no he podido, a veces el link no me lo mandan bien, o está restringido, entonces necesito ponerme en contacto con ustedes para poder escucharlo y demás, ¿no? Entonces se los voy a encargar muchísimo que estén al pendiente del correo y del Classroom si yo me comunico por estas dos vías, ¿sale? Sí, profesora, gracias. Ok, Perfecto. si quieren ustedes ya se pueden salir, no hay ningún problema. Yo espero un rato más a que alguien se pueda conectar. Por eso les preguntaba si ustedes ya no tienen ninguna duda. Yo no, profesora. Muchas gracias. No, Ok, yo pues, tampoco, gracias. ok, Lucía. Yo nada más rectificando, maestra, en el Word va a ir el guión, Ujú. bueno, el podcast y nuestras referencias. Sí, exactamente. O sea, en el guión tiene que ir todo eso. Tiene que ir el guión, tiene que ir ¿cómo se llama? Todas las referencias, o fuentes bibliográficas, las tienen que tener en APA. Todo eso, recuérdenlo muy, muy bien. Todo eso lo deben de tener ya bien establecido. Yo de todas maneras se los voy a poner ahí en el Classroom y cualquier cosa, es más, les voy a poner también ya la rúbrica, que es lo que yo tengo que evaluar, ¿vale? Entonces, ahorita yo tengo que trabajar en la noche para yo mandarles todo esto en el Classroom, ponerlo ya en orden y que ustedes puedan subir sus evidencias y el link del podcast, ¿sale? Le pueden añadir ahí, obviamente, un poco de música, que no, o sea, que sea, pues una música tranquila, que todo vaya de acuerdo al tema que estamos viendo, ¿no? Para que no sea tan plano, que no sea tan rígido, sino que tenga un poco de... Y bueno, otra cosa que les recomiendo es que ustedes
hablen no en un tono como plano, sino que haya como altibajos, ¿no? En su trabajo para que no aburra, sino que se oiga que ustedes son realmente expertos en este tema, ¿vale? Entonces, que sea más dinámico, etcétera, etcétera. Pueden añadir ahí otra pregunta, si ustedes consideran necesario, la pueden añadir, siguiendo obviamente el tema que están trabajando. ¿Está bien? Perfecto, maestra, sí. Ok, entonces si Sí, quieren, profesor. ya se pueden salir Lucía, Víctor, Karen. Yo me quedo con Ruth para seguir trabajando con ella de manera personal, a ver si alguien más se une y pues estamos en contacto. Yo voy a estar presente, ya acabó el PIR, entonces ya a partir de hoy pues ya estaba ya bueno, más o menos más desocupada, y yo mañana el viernes seguimos trabajando y si es necesario, si necesitan cualquier cosa el sábado, el viernes, necesitan una asesoría pequeñita de 5 minutos, mándenme este mensaje, este correo y lo vemos de manera personal. ¿Les parece correcto? Sí, muchas gracias. Ok, Muchas gracias. pues yo me despido, les deseo mucha suerte, no nada más en mi asignatura, sino en las demás asignaturas. Pues ya están casi en cuarto semestre, échenle muchísimas ganas, yo espero verlos en en alguna otra asignatura que sea más adelante. Todavía no tenemos asignadas ninguna de las asignaturas ya para el próximo, pero pues yo espero verlos y si no, pues les deseo toda la suerte del mundo y sigan echando muchísimas ganas que vale muchísimo la pena. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo. Cuídense muchísimo. Ruth, me quedo contigo. Profe, maestra, gracias. profe, discúlpeme, sí tengo una duda. Claro, dime. Estaba comentando ahorita que tenemos otros dos trabajos. ¿Sí? Esos dos trabajos, están en el Classroom. Sí, están. Hay uno, el primero fue un esquema, que es Sí, ese que sí, tienen sí, ahí. sí, Bueno, sí. ese trabajito que tú tienes ahí, va a haber modificaciones, seguramente porque no estabas todavía como convencido del tema, o sea, bueno, del país. Entonces, yo tengo que ver un cambio en ese trabajo, ¿sale? O sea, se tiene que ver un cambio. Yo voy a abrir otra tarea, digamos, y ahí es donde la vas a meter para que se vea el cambio que hay. Y luego en la otra, el otro trabajo, pues obviamente es el guión y el trabajo final es el podcast. O sea, vas a tener 4 evidencias, ¿sale? Ah, Estamos hablando de 4. comprendo. Ajá, Sí, ¿sale? está muy bien. Entonces, por así decirlo, vamos a realizar un cambio al trabajo que ya subimos. Exacto, porque ahí, por ejemplo, tú todavía no has puesto el país que vas a trabajar, apenas estás viendo. Sí, Entonces, yo ahí sí. en ese segundo tengo que ver ya ese cambio. Ya tienes que hablarme acerca del país en el que te vas a ubicar y ya tengo que ver un avance del tema, ¿no? Y ya Sí, sí. después voy a ver, pues obviamente, el guión terminado y el podcast. Son tus 4 actividades. Ah, perfecto. Sí, Ajá. está muy bien. Bueno, Gracias, de todas profesora. maneras ahí lo vas a ver en el Classroom, van a ver 4. Ajá. Ok, sí, está muy bien. Gracias, Bueno, profesora. Buenas cualquier noches. cosa me mandas este correo, ¿vale? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por todo, profesora. Cuídate mucho, Víctor. Hasta Nos luego. vemos. Hasta Bye. Ruth y Eitzel, me quedo con ustedes. ¿Cómo están? Ay, se oye medio cortado tu audio. Sí, maestra, yo ya le había contado, no pude, de hecho, parece que sí es mi correo el que no me lo permitió. Ajá. De hecho, inclusive mandé mi computadora pues a meterle nuevos programas, Ajá. pero no quedó. Entonces, yo creo que sí se los voy a tener que mandar por otro correo con mi nombre y todo, Sí, sí, porque sí. no me lo Otro permitió. correo por Google, bueno, por Gmail, por el que tú quieras, pero te sugiero que ahí me acuerdes, vaya, o sea, maestra, acuérdese que yo soy Itzel y tenía el problema con lo de mi computadora, para que me puedas enviar. En el Classroom vas a poder subir el link de cuando ya termines tu podcast, me vas a enviar el link, nada más que le estaba diciendo yo a tus compañeros. Es muy importante que te fijes que ese link abra. Y otra cosa, si tú cuando lo subes a tu Drive,
no me mandas como, no lo pones como que yo pueda escucharlo, no lo voy a poder escuchar nunca. Entonces sí es necesario que se lo mandes, por ejemplo, a tu hermana, o sea, no a alguien desconocido, sino se lo mandes a alguien conocido que digas, checa si por favor lo puedes abrir este link y que se escuche tu podcast. Ajá. Eso es lo que pueden hacer en un principio. Si no, también le decía a tus compañeros, yo lo tengo que ver en el Classroom, porque no va a haber otra manera de que yo te pueda calificar si no es en el Classroom, pero les decía a tus compañeros, necesitan ustedes estar al pendiente del correo y del Classroom, porque muchas veces me ha pasado eso que no lo puedo abrir. Entonces, si yo no puedo abrirlo, me voy a comunicar de inmediato contigo por esa vía y te voy a decir, no puedo abrirlo. Necesito que le pongas ahí que yo lo pueda escuchar, ¿sale? Entonces, eso háganlo como un ejercicio. Mándenselo a alguien muy allegado a ustedes y chequen que desde ahí se pueda abrir y escuchar el podcast. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. De hecho estaba pensando, o si no, unirme a su liga de Classroom con el otro correo. ¿También podría ser posible? Inténtalo. Si no, ábrete otro correo y lo haces desde ahí para que sea más sencillo. Lo puedes intentar, no hay ningún problema. Ok, le agradezco mucho, maestra. ¿Sí? Ok. Itzel, en tu caso, ¿ya tienes el país elegido? Sí, va a ser Venezuela. Yo tenía una duda, le iba a preguntar. eh, ¿Puede ser, por ejemplo, simplemente en Caracas o tiene que ser Sí. en todo? No, imagínate, no. En una sola ciudad, o sea, en ¿Solo? Caracas, tú te fijas, o sea, si ya existe, bueno, ¿qué características tiene ese transporte, no? Si funciona, si no funciona, si es sustentable o no lo es. Acuérdate que tú ya eres la especialista. En caso de que no sé, no, pues no tienen desarrollado un transporte, ¿por qué no es? Pues primero Venezuela tenemos que saber, y es lo que le decía a tus compañeros al principio, que tenemos que saber en qué país estoy y cuáles son sus condiciones, ¿sale? Si es un país, por ejemplo, Venezuela, pues sabemos que tienen un régimen político diferente, ¿no? Entonces, no es tan sencillo que las empresas privadas entren así de lleno. Sí, yo hago esto, no, es muy complicado. Ajá, entonces tienes que fijarte bien qué condiciones tiene el país. Precisamente en este caso, no sé si tú tengas la clase de la maestra Lulu, que ella habla de América del Norte y América Latina. Esa es su asignatura. En tu caso, no sé si la tienes, Itzel. No, yo no la tengo, pero estuve preguntándole a un amigo que tengo en Venezuela y él me dijo que el único lugar en el que él veía factible que se podría poner a lo mejor un cablebús podría ser en Caracas nada más, porque ahí es donde nunca se va la luz. Ah, ok, bueno, eso, por ejemplo, es una de las problemáticas que tiene Venezuela. O sea, si tú te vas a otra ciudad pequeña, ¿no? Pues igual y ni hay luz o igual y ni necesitan el transporte o no hay condiciones para que exista un transporte sustentable, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes deben de ponerme, hablar en el podcast, aparte de esas dos preguntas, darme un pequeño panorama del país al que te estás refiriendo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es muy interesante que lo platiques. ¿Por qué? Pues porque nada más en Caracas es en el único lugar donde no se va la luz y eso es importante que lo pongas. Algo muy sencillo, ¿sale? Entonces tenemos un podcast de 5 minutos, pero yo tengo que ver eso obviamente en el guión. El guión es precisamente para que pongas la pregunta y la respuesta, cómo la vas a leer, como ya te están entrevistando, ajá. Y por eso les decía que hagan uso también de alguien que les ayude, que de más confianza tú le tengas en tu familia o algún amigo que te ayude precisamente a saber cómo vas a responder, que el podcast sea algo divertido o sea algo interesante y que no sea de manera plana, le puedes poner un poco de música, puedes ahí mencionar ese tipo de cosas que me acabas de decir, etcétera, ¿sale? O sea, que sea algo que diga yo, esta niña sí investigó acerca de lo que es el transporte sustentable, sabe del país y bueno, pues se nota en cuanto al guión y en cuanto a tu podcast, ¿sale? Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Sí, maestra, le Ok. agradezco mucho. Ruth, ¿dudas? No, ninguna, profesora. ¿Sigues en el Yo también ya... Estás en el transporte público, ¿verdad, Ruth? Sí. Ok, ¿tú ya elegiste el país?
Sí, ya elegí mi país, es Panamá. ¿Ok? Sí está muy claro, bueno, yo tengo muy claro lo que requieren este trabajo. Ajá. En otras ocasiones, bueno, nosotros estuvimos en prepa en línea, Ok. entonces ahí hicimos muchos trabajos parecidos Ajá. y sí tengo experiencia en cuanto al trabajo, o sea, no tengo dudas y pues yo creo que sí lo puedo hacer, lo puedo realizar con facilidad y pues yo me pondré en contacto si tuviese alguna duda. Ok, perfecto, Ruth. Eso era lo que yo quería escuchar, que ustedes estuvieran, pues, vaya, que tuvieran ya la seguridad de lo que van a hacer, de lo que están haciendo, de lo que están trabajando. Y no quería yo ponerles tantas actividades, porque la verdad es de que yo sé que tienen más asignaturas y precisamente por eso estoy hablando de 4. La primera es obviamente el esquema que ya me enviaron. El segundo, tiene que haber un cambio ahí en ese trabajo que ustedes ya me enviaron. Tiene que haber un cambio, ya tengo que ver obviamente qué país están trabajando, ya me tienen que poner las características ya bien, etcétera, etcétera. Y luego ya viene el guión y ya por último viene el podcast. Son 4 cosas que les estoy pidiendo y todo va a ir adentro del Classroom. Yo tengo que ponerles todavía ahí 3 espacios para que ustedes pongan lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, con esto, si quieren, ya terminamos, damos por terminada esta sesión. Yo todavía me voy a quedar aquí un ratito por si alguien está entrando. Y pues yo les deseo muchísima suerte, les doy las gracias por haber estado aquí. Y en el caso de ustedes, yo voy a revisar su trabajo sobre 10 porque ustedes estuvieron en las 4 sesiones que se pidieron, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen el 10, digamos, ya asegurado, ¿vale? Entonces, nada más quiero ver ahí sus trabajos en el Classroom, ¿ok? Claro que sí, maestra, muchísimas gracias. Gracias Te por su deseo apoyo. muchísima suerte, ya no te preocupes, Ruth, yo sé que estás en el transporte público, me da muchísimo gusto haber estado con ustedes y les deseo toda la suerte del mundo. Cuídense mucho, yo todavía voy a estar aquí un ratito. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos. Bye. Maestra. Cuídense.